Buenas tardes, muchachos Buenas y tardes, muchachas, bienvenidos. Gracias por conectarse. buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a dar un minutito más para que se acaben de conectar sus compañeros e iniciamos la sesión del día de hoy. Bien, muchachos, gracias por conectarse. Buenas tardes, bienvenidos. Nueva cuenta, vamos a ir una compañera que está tratando de conectarse, pero no consigue conectarse. Vamos a darle oportunidad que se conecte. Mientras vamos a ir avanzando, muchachos, con el tema del día de hoy. A partir del día de hoy, vamos a empezar a ver los temas del segundo parcial. Este parcial viene muy cortito, así que pues vamos a echarle toda la carne al asador para avanzar lo más posible. Y el tema que vamos a ver el día de hoy se llama energía potencial eléctrica. Con eso empezamos nuestros temas del segundo parcial. Y pues en cuanto tenga revisado y calificado su examen, les voy a publicar sus calificaciones de los exámenes y les voy a decir cómo van a hacer para calcular su calificación del parcial, para que estemos de acuerdo en relación a eso. Pero denme oportunidad porque no he tenido oportunidad este fin de semana de avanzar con esa calificación. Espero que el próximo fin de semana pueda sacar adelante eso. Entonces, muchachos, algo que quieran compartir con el grupo, alguna duda, pregunta o comentario, algo que quieran compartirnos. Si me confirman, si me escuchan. No, profe, ninguna duda. Ok, gracias. No. Vamos entonces, muchachos, a continuar. Vamos a empezar. Voy a compartir mi presentación donde vamos a revisar el tema del día de hoy. En esta presentación, pues vamos a ver que a partir de hoy vamos a revisar este concepto que se llama la energía potencial eléctrica. Y ustedes a lo mejor seguramente en su curso pasado de Física 2 habían oído este término de la energía potencial. ¿Alguien se acuerda, muchachos, de su curso de Física 2 qué era la energía potencial? ¿Alguna idea? Muchachos, ¿sí tuvieron Física 2? Sí, maestro, sí tuvimos. ¿Sí? ¿No se acuerdan de este concepto de energía potencial? ¿Cómo de qué se trataba?
¿No? ¿No hay idea? No. ¿Es Bueno. energía almacenada? Energía almacenada, muy bien, sí. Energía almacenada. En el caso de la energía potencial mecánica, digamos, la que ustedes vieron en su curso de Física 2, es energía que se almacena efectivamente por cuestión de la posición de un cuerpo con respecto a otro, ¿no? O con respecto a una referencia. Es decir, si algo, por ejemplo, estaba a una mayor altura sobre el nivel del suelo, pues tenía más energía potencial, porque podía tener un mayor efecto. Y entonces, en este caso de las cargas eléctricas o de los cuerpos cargados eléctricamente, también aplica ese concepto de la energía potencial. Y esa energía potencial pues, siempre se va a dar entre un par de cargas. Siempre para que haya energía potencial debe haber un par de cargas. Lo mismo que sucedía en el principio de este curso cuando veíamos la fuerza entre cargas. Para que hubiera una fuerza, debían de existir dos cargas. Entonces, aquí, por cada par de cargas que tenemos en estas imágenes, pues existe una energía potencial. Y bueno, vamos a ver más adelantito cómo podemos determinar esa energía potencial. Pero ahorita lo primero es identificar que por cada par de cargas existe una energía potencial. Vamos a ver la definición de esta energía potencial para esta parte del curso. Está en esta lámina. Y aquí, perdón, y aquí en la parte central de esta lámina donde me habla de la energía potencial eléctrica, me habla de que es el trabajo realizado en contra de las fuerzas eléctricas para transportar la carga eléctrica desde el infinito hasta un punto determinado. La definición es un tanto, no sé si rimbombante, pero a lo mejor no es muy entendible, pero vamos a tratar de desglosarlo un poquito, de entenderla un poquito. Entonces, muchachos, para empezar, la energía potencial voy a poner aquí, la energía potencial la vamos a simbolizar de esta manera, como una letra E y una letra P, es energía potencial. Así simbolizamos la energía potencial. La buena noticia es que la energía potencial, a diferencia de las cantidades físicas que hemos visto hasta hoy, que es la fuerza y el campo eléctrico, la energía potencial ya no es un vector, ya no es una cantidad vectorial, sino que es una cantidad escalar. ¿Alguien se acuerda qué es una cantidad escalar? ¿Qué caracteriza una cantidad escalar? De su curso de Física 1. ¿Alguna idea, muchachos? ¿Cualquier idea es buena? ¿Sí están conmigo todavía? Dirección y sentido. A ver, Ajá, dice dirección de sentido. Efectivamente, una cantidad escalar ¿Solo contiene números reales? es únicamente un número y una unidad asociada. Ya no tiene sentido ni dirección como los vectores, sino que solamente se define con un número y una unidad. Entonces, esa es una cantidad escalar. Entonces, la buena noticia, muchachos, es que de aquí en adelante ya no vamos a trabajar con vectores, porque lo que vamos a analizar en los sucesivos son cantidades escalares. Bueno, posiblemente toquemos alguna más que sea vectorial, pero en el caso específico de esta cantidad, que se llama la energía potencial eléctrica, es una escalar. Es decir, solamente tiene un número y una unidad asociada a ese número. Y cuando hablamos del trabajo realizado, muchachos, en su curso de Física 2 es posible que lo hayan visto de esta manera, como W o como tau. En algunos casos alguien lo define como tau, así. Pero a ver si alguien se acuerda, muchachos, cómo se calcula el trabajo mecánico, o qué es el trabajo de su curso de Física 2. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda, muchachos? Del trabajo, del concepto del trabajo. Lo vieron en su curso pasado. Fuerza por Es- resistencia. ¿Es la fuerza por el desplazamiento? Ajá, muy bien, es la fuerza por el desplazamiento. Si nosotros le aplicamos una fuerza a un cuerpo y logramos que esa fuerza provoque un desplazamiento de un cuerpo,
Entonces estaremos realizando trabajo sobre ese cuerpo y bueno, completa la definición del trabajo es esta, ¿no? El producto de la fuerza por el desplazamiento, por el coseno del ángulo que forman esta fuerza y este desplazamiento. Y de esta manera, muchachos, el trabajo, la energía potencial eléctrica también es un trabajo que se realiza, dice, en contra de las fuerzas eléctricas. Ya hemos visto la fuerza eléctrica y se trata de transportar una carga eléctrica desde un lugar muy lejano. Dice aquí el infinito significa un lugar que está muy lejos hasta un punto determinado A. Entonces, si podemos calcular esta fuerza, ese trabajo que se realiza para mover una carga desde un punto muy lejano hasta un punto a una cierta distancia bien determinado, entonces podemos calcular la energía potencial eléctrica. Bueno, eso es solamente como definición. Vamos a ver más adelante, vamos a usar un poquito más. Pero vamos a ver las características que tiene esta energía potencial. Acá, del lado derecho, muchachos, tenía esa, digamos, equivalencia con la energía potencial gravitacional. Cuando vieron su curso Física 2, aquí teníamos, por ejemplo, en este, casi no se ve este color. En esta imagen que tengo aquí, cuando el patinador que tengo aquí en esta rampa está en esta posición extrema, que tiene una cierta energía potencial. Vamos a llamarle la energía potencial 1. A medida que este patinador desciende sobre la rampa y en algún momento, en un momento dado está aquí, en este nivel, tiene una energía potencial diferente. Ya se van acordando de la energía potencial. ¿De qué depende esta energía potencial, muchachos? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguna idea? De los metros. Ajá, de los metros. ¿Qué miden esos metros? El desplazamiento. En este caso, la altura, ¿no? La altura a la que se encuentra esta persona en su patinete. Entonces, aquí tiene una cierta altura y aquí tiene otra cierta altura. ¿En cuál de los dos casos la energía potencial será mayor? Arriba en... La energía potencial 1, ¿no? Cuando está más Sí. alto, la energía potencial 1 será mayor que la energía potencial 2. Pues algo similar ocurre con las cargas eléctricas. Esto es nada más para hacer una similitud. Si yo tengo cargas eléctricas del mismo signo o de diferente signo, pues entre esas cargas eléctricas se genera una energía potencial y eso es lo que vamos a estudiar a continuación. Es decir, vamos a ver cómo se comporta la energía potencial cuando las cargas están cerca, cuando están más lejos y cuando son positivas, o son del mismo signo o son de signos contrarios. Eso es lo que tenemos que empezar a entender el día de hoy. Entonces, si vemos hacia el lado izquierdo de la lámina, me dice que, por este lado izquierdo, me dice que esta energía potencial puede aumentar o puede disminuir. ¿Cuál es el caso en que aumenta? Pues me dice que aumenta si es que una carga positiva se mueve en contra del campo eléctrico. Y dice que disminuye si una carga negativa se mueve en contra del campo eléctrico. A veces es difícil entender estas palabras, pero vamos a tratar de interpretarlas. Aquí abajo, en la imagen de abajo, tengo un par de cargas, y al igual que siempre hemos hecho desde que empezamos el curso, voy a unir estas cargas con una línea para poder saber en qué punto o en qué dirección se ejerce el campo eléctrico, la fuerza entre estas dos cargas. Pregunto, muchachos, a ver si esta primera carga, voy a llamar la carga 1, y esta segunda carga, la carga 2, están separados a una cierta distancia, que voy a llamar aquí la distancia R. Entonces, esta carga 1 sobre esta carga 2 genera un campo eléctrico. Puede ser que esa carga 2 sea una carga de prueba colocada ahí. La pregunta es, ¿hacia dónde apunta la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2? O el campo eléctrico que la carga 1 ejerce sobre la carga 2, si son dos cargas positivas. Hacia la derecha. Hacia afuera. Hacia afuera o hacia la derecha, que es en esta dirección.
Aquí estaría el campo eléctrico, vamos a llamar el campo eléctrico 1, que produce la carga eléctrica 1. Y de la misma manera, si hacemos el análisis al revés, la carga 2 sobre la carga 1, pues por aquí veríamos hacia este lado, por ejemplo, el campo eléctrico 2, o el que produce la carga 2 sobre esta carga 1. Pero aquí lo interesante ahora es que, ¿qué pasa si, como tengo aquí dos cargas del mismo signo, más bien, esto es, esta carga 2, yo la muevo en contra del campo eléctrico que produce la otra carga sobre él, es decir, esta carga 1 está aquí, y esta carga 2, en vez de ponerla aquí, la muevo aquí, la pongo aquí. Lo que hice fue mover esta carga en esta dirección. O sea, la acerqué a la otra carga en esta dirección. Y si se dan cuenta, esta dirección es contraria a esta dirección del campo eléctrico 1, entonces la moví en contra del campo eléctrico. Y de acuerdo con esta definición, eso me genera que la energía potencial aumente. Esto es, aquí, cuando estas cargas tienen esta distancia entre ellas, pues la energía potencial va a ser mayor que la que tenían originalmente cuando esta distancia era más grande. Eso es lo único que me quiere decir esta parte de la característica de la energía potencial. Si tengo dos cargas, bueno, si muevo una carga en contra de la dirección del campo eléctrico, entonces hago que su energía potencial aumente. En este caso, aquí originalmente había una energía potencial, la primera, cuando estaban en esa posición. Cuando están en otra posición tiene una energía potencial diferente, voy a llamarla energía potencial 2. Y entonces, igual que en el caso anterior, la energía potencial 2, cuando están más cerca, va a ser mayor que la energía potencial 1 cuando estaban más alejadas. Y bueno, si se dan cuenta, eso es similar a lo que veíamos aquí, similar pero inverso a lo que veíamos aquí en el caso de la energía potencial gravitacional. Pero bueno, aquí lo que tenemos que recordar ahorita es, o entender pues este concepto de que si nos movemos en contra del campo eléctrico, la energía potencial aumenta. Y vamos a la derecha de esta lámina, muchachos. Bueno, antes de ir a la derecha de esta lámina, vamos aquí a ver las unidades en que nosotros medimos la energía potencial eléctrica. Como es trabajo, muchachos, y resulta de multiplicar la fuerza que normalmente medimos en newtons por la distancia o el desplazamiento que normalmente medimos en metros en el sistema internacional, entonces la unidad que tiene el trabajo o la energía potencial es newton por metro, y esta unidad también ya sabemos que tiene un nombre muy específico. ¿Alguien se acuerda qué significa esta letra J? Joule. Joule, efectivamente, gracias. Newton por metro también se llama Joule. Entonces, la energía, de hecho, cualquier energía se mide en joules o newtons por metro. Hablamos de la energía potencial, energía cinética. En este caso, la energía potencial eléctrica también se mide en joules o newtons metro. Y bueno, vamos a tener que recordar eso. Y bueno, aquí hay otras características que son importantes. Vamos a ver cómo esta energía potencial se puede almacenar o se puede incrementar. Me dice esta parte de la lámina. En dos casos. La energía potencial se almacena o se incrementa en dos casos. Primero, cuando dos cargas del mismo signo se acercan. En este caso, si hay dos cargas del mismo signo y se acercan, lo que veíamos acá en la imagen anterior, entonces la energía potencial se aumenta o se incrementa. Pero también ocurre lo mismo si dos cargas de diferente signo se alejan. En este caso, también aumenta o se incrementa la energía potencial. Eso está simbolizado aquí. Estas dos cargas de diferentes signos se están separando y entonces aquí ocurre que se incrementa o se almacena la energía potencial. Y aquí arriba está también simbolizado con estas dos cargas del signo positivo que se están acercando. En ese caso también se almacena o se incrementa la energía potencial. Y
En la siguiente parte me dice que la energía potencial se puede perder o puede disminuir, y también en dos casos diferentes. Cuando estas mismas dos cargas, bueno, dos cargas particulares del mismo signo se alejan, en ese caso la energía se pierde o disminuye, ya que está simbolizado con estas dos cargas negativas que se están separando, y entonces en ese caso, dos cargas del mismo signo que se separan, pierden o disminuyen su energía potencial. Pero si hay dos cargas de diferente signo que se acercan, entonces también la energía potencial se pierde o disminuye. Esto está simbolizado aquí en este esquemita. Tengo dos cargas, una positiva y una negativa, que se están acercando, y en este caso también se pierde o se disminuye la energía potencial. Bueno, todas estas son características de la energía potencial que vamos a tener que ir pues razonando y recordando, porque en algún momento lo vamos a tener que utilizar. Muchachos, hasta aquí alguna duda, pregunta o comentario. Muchachos, No, profe. ¿no? No. Vale, gracias. Ok, gracias, Karen. Vamos entonces, voy a tratar de ejemplificar esto de alguna manera, de equipararlo con algo más tangible. A ver si lo logro. Tengo estas dos cargas, por ejemplo, del mismo signo en esta imagen de arriba, de la derecha. Tengo dos cargas del mismo signo que aquí están representadas con sus líneas de fuerza o de campo eléctrico. Y de alguna manera esas líneas nos explican por qué estas cargas se repelen, porque estas líneas no se pueden juntar en el espacio. Pero estas cargas, así como están colocadas, pues existe una energía potencial entre ellas. Es decir, voy aquí a redibujarlas. Si tengo estas dos cargas aquí en esta situación, es como si las tuviera, por ejemplo, si tuviera yo una carga o un algo aquí y otra carga o un algo acá. Si los tuviera yo unidos mediante un, ¿qué será? Mediante un resorte, como este. Este es un resorte, ¿no? No es una bobina, es un resorte. Y este resorte mantiene unidos estos dos. La pregunta es, muchachos, ¿qué pasa si este resorte, así como está, hago que estas cargas se junten más? Es decir, que queden, por ejemplo, así más o menos. Más cerquita. Y entonces el resorte va a quedar así más o menos como este. ¿Qué pasó con el resorte ahí, muchachos? Disminuyó su distancia, ¿no? Disminuyó su... Ajá, pero ¿qué pasa con, por ejemplo, con la tensión en el resorte? ¿Cómo es la tensión en el resorte? Comprimido. Casi no escuché, a ver si me repites. Está comprimido. Está comprimido, ajá. Y eso hace que, ¿qué pasaría si yo, así cuando está comprimido, lo suelto y dejo de aplicar la fuerza? ¿Qué les pasa al resorte? Se queda como está. Eh, Pierde tensión, ¿no? Ajá, más bien es a la inversa, ¿no? Como es un resorte que yo estoy comprimiendo, cuando lo ¿Se comprimo, expande? ajá, se expande. Cuando lo suelto, se expande. Entonces, lo que hago cuando lo comprimo es, digamos, acumular energía, porque en cuanto lo suelto, este resorte se expande y vuelve a su forma normal, que sería la de arriba. Entonces, esto, digamos, es para tratar de explicar el por qué cuando tengo dos cargas del mismo signo, si las acerco, la energía se acumula. Ese, digamos, sería el símil mecánico de esta energía potencial. Si tengo dos cargas del mismo signo, es como si las tuviera unidas por un resorte, y cuando las acerco, el resorte se comprime. Es decir, está almacenando energía, está aumentando su energía almacenada, porque cuando lo suelto, este resorte se va a estirar a tratar de regresar a su posición inicial. ¿Sí lo vemos, muchachos? Es solamente para establecer, digamos, un equivalente mecánico de esta energía potencial entre dos cargas del mismo signo. Porque si vemos ahora el caso de dos cargas de diferente signo, por ejemplo, voy aquí a dibujar estas dos cargas.
Tengo aquí una carga negativa y tengo aquí una carga positiva. Positiva. Pero para el caso de cargas de diferente signo, digamos, la equivalencia mecánica es diferente, porque en el caso de las cargas de diferente signo, resulta que lo podemos comparar como si tuviéramos estas cargas. Perdón, permítame que no veo dónde me quedé. Como si estas cargas las tuviéramos unidos por medio de una banda elástica. Entonces, normalmente esa es su situación. Si nosotros aplicamos fuerza sobre una de las cargas o sobre ambas, de tal manera que en un momento diferente, en un instante diferente, las cargas estén así. Por ejemplo, aquí está la negativa y aquí está la positiva. Entonces la pregunta es, déjenme ver dónde estoy, ya me perdí. La pregunta es, ¿en cuál de los dos casos esta banda que las une está más tensa? ¿En cuál caso? ¿Podría repetir la pregunta, profesor, por favor? La pregunta es, estas dos cargas o estos dos cuerpos están unidos por esa banda elástica. En el primer caso están a esta cierta distancia, está arriba, pero si yo las separo, ya están a una distancia mayor. Y entonces la pregunta es, ¿cómo es la tensión de esta liga que las está uniendo, esta banda elástica que las une? ¿Cómo está tensa? ¿Dónde está más tensa? ¿Arriba o abajo? Abajo. Está Abajo, más ¿no? tensa abajo. Está más tensa abajo. Esto es lo que pasa con las cargas de diferente signo. Si yo las separo, entonces van a acumular energía, es decir, como que aumenta la tensión en esta banda. Por eso aquí, eso tiene que ver con lo que decíamos aquí de cuando se almacena o se disminuye la energía. Entonces, para las cargas de diferente signo, tenemos que imaginarlas como dos cuerpos unidos con una banda elástica. A medida que se alejan, esa energía, esa tensión en la banda aumenta y eso es equiparable al aumento de la energía potencial. Si dejamos que se junten, si dejamos que regresen a la posición que estaban originalmente, pues la tensión en la banda va a ser más pequeña y consecuentemente, por comparación, la energía potencial es más pequeña cuando están más cerca. De tal suerte que si las dejamos que se juntan por completo, pues ya la tensión va a desaparecer en la banda y va a desaparecer también la energía potencial entre ellas. Entonces, solamente son, digamos, unas comparativas con cuestiones mecánicas para tratar de entender este concepto del aumento o la disminución de la energía potencial entre cuerpos cargados. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. Entonces, entre más cerca estén es cuando más acumulan carga. Depende. Si están, entre más cerca estén, tienen más energía potencial, pero dependiendo de los signos, dos cargas positivas o dos cargas negativas, entre más cerca estén, van a aumentar su energía. Pero si son cargas de diferentes signos, entre más cerca estén, van a disminuir su energía y entre más se alejen, van a aumentar su energía. Las del mismo signo son al revés. Entonces, Sí. si son del mismo signo, entre más cerca estén, aumentan energía. Así es. Ok. Y así es es la idea, pues. De cualquier manera, esto lo vamos a ver con números, lo vamos a ver matemáticamente, pero aquí primero lo que quiero asentar es un poquito la idea de cómo es que, cómo podemos explicarnos esto, porque si lo hablamos así solamente en palabras, pues luego es difícil imaginarlo. Por eso trato de poner un ejemplo con algo más tangible, más mecánico, porque ustedes podrían incluso reproducirlo y sentirlo. Si tuvieran a la mano un resorte o una liga, les invito a que hagan ese experimento para que vean esa acumulación de la energía. Entonces, bueno, vamos a la siguiente lámina, muchachos.
Si se nos acaba la sesión, les voy a pedir que nos reconectemos unos segunditos más. Tenemos alrededor de 9 minutos en la sesión, pero es muy probable que no nos dé tiempo de terminar de revisar esta lámina. Entonces, ya les avisé. Por ahí, antes de que se me olvide, les recuerdo que hay una actividad planteada en Classroom para revisar precisamente los conceptos de la energía potencial eléctrica. Profe, ¿en dónde era la página para ver lo de energía potencial? Yo me metí por cuenta de Google, no hay problema, ¿no? No, sin problema. Ah, ok. De Ahí hecho, aparecía que habían había que 6 tareas, algo así decían. Así es, son 6 notificó videos. esa. Son 6 videos, 6 actividades las que están en programa, son 6 videos que hay que revisar. Y conforme los vayas revisando, se van a ir marcando como completados. Una vez que estén completados, se hayan revisado todos, puedes tomar una imagen de esa marca que están completados y eso es lo que vas a mandar como evidencia de ese trabajo. ¿Tenemos que hacer notas o algo así, profe? No, puedes tomar notas si quieres, pero no es necesario, no se tiene ninguna actividad adicional con respecto a eso. Más que nada me importa que se vea esa información y que se relacione pues con lo que estamos viendo. Entonces, si vemos, nada más tomamos captura. Bueno, si acabamos de ver todo, nada más mandamos la captura de que acabamos. No le Nada más mandamos una foto de si hicimos, ¿no? No, nada más la captura, la última, donde está ya, donde se ve el progreso hasta la última actividad. Nada más eso Ok. es lo que necesito. No es necesario mandar de cada uno, nada más la última. Sí, Que esté maestro. completado. ¿Vale? Entonces, aquí, Vale. muchachos, les decía en esta lámina, nuevamente vamos a continuar. Vamos a ver ahora cómo podemos calcular esta energía potencial. Por eso, bueno, vamos a hacer aquí un análisis de esto que está en la lámina. Tengo aquí en el centro de esta circunferencia es una carga positiva, simbolizada con esta letra Q mayúscula. Y tengo aquí alejado de ella una carga, puede ser una carga de prueba. Y entonces esta carga con respecto a esta otra carga pues genera un campo eléctrico y una fuerza. En este caso la fuerza pues sería de repulsión, sería la dirección hacia la derecha, creo que están invertidas aquí. Y el campo eléctrico tendría la misma dirección. Pero si nosotros esta carga la movemos de alguna manera desde un punto muy lejano hasta este punto A, que está marcado aquí en esta primera circunferencia, entonces podemos determinar una cierta energía potencial entre estas dos cargas, entre esta carga que produce el campo y esta carga que se mueve hasta una cierta posición cerca de esta carga Q mayúscula. Entonces, igual, cuando esa carga está en este punto A, pues podemos determinar su campo eléctrico debido a la carga Q mayúscula. Esto está aquí arriba representado en esta ecuación. Esta primera ecuación me permite calcular el campo eléctrico en este punto A, en donde yo coloco esta carga, puede ser una carga de prueba. Y si recuerdan, ese campo eléctrico estaba definido como la constante del medio, en este caso aire vacío, que es la constante K de Coulomb, por la carga que produce el campo, que es esta Q mayúscula, entre el cuadrado de la distancia que separa la carga y el punto A, que es esta RA que está aquí abajo. Entonces, de esa manera puedo calcular el campo eléctrico en este punto A. Pero si después muevo esta carga o esta carga de prueba, la pongo en el punto B, en un punto diferente, a una distancia diferente de la carga Q mayúscula, también puedo calcular un campo eléctrico en el punto B, de esta manera. Entonces, en el punto B, el campo eléctrico en el punto B pues, será igual, producto de la constante K por la carga eléctrica que produce el campo entre el cuadrado de la distancia que hay entre la carga y el punto B. Y eso es, bueno, lo que ya hemos visto en el caso del cálculo del campo eléctrico. Pues también antes hablamos de la fuerza eléctrica y si recuerdan, muchachos, de acuerdo con la ley de Coulomb, la fuerza que se genera entre dos cargas pues depende del medio, en este caso la constante K.
el producto de las cargas, que es la Q mayúscula, y la Q minúscula, que es la que está aquí, en las que están interactuando, y entre el cuadrado de la distancia. Pero como aquí tenemos dos distancias, la distancia de A, desde la carga hasta A, y la distancia de A hasta B, pues podemos encontrar una fuerza promedio, simplemente usando las distancias extremas, y eso nos daría la fuerza promedio que se genera sobre Q cuando se desplaza desde el punto A hasta el punto B. Esa es la fuerza promedio, es la que tenemos aquí en esta ecuación. Y entonces, cuando regresamos a nuestra definición que ya vimos en la lámina anterior del trabajo, aquí me dice que el trabajo que realizo para moverme de A a B, o mover la carga desde A a B, es igual al producto de la fuerza por la distancia. Y entonces, si sustituimos la fuerza por esta ecuación, que es lo que tenemos ahí arriba, y la distancia o el desplazamiento por esto que está entre paréntesis, que es la diferencia entre A y B, es esta parte que tengo aquí. Eso me va a dar la distancia de separación de estos dos puntos. Eso es la distancia. Entonces, RA menos RB va a ser la distancia, es esta parte de la ecuación. Si multiplicamos estas dos cosas, encontramos el trabajo que me cuesta mover la carga desde el punto A hasta el punto B. Y entonces, si hacemos esta operación con el álgebra necesaria, es un rollo hacer esta álgebra, vamos a llegar finalmente a esta ecuación que tengo aquí abajo, en donde el trabajo para llevar la carga desde el punto A al punto B es el producto de la constante del medio por producto de las cargas por esta diferencia de inversos de distancia. El inverso de la distancia de la carga B menos el inverso de la distancia de la carga A. Y eso me va a dar precisamente la energía potencial o el cambio de la energía potencial desde el punto A al punto B. Y bueno, todavía no llegamos a este punto, pero vamos a ver. Aquí abajo muchachos, nos reconectamos y se termina la sesión y no me doy cuenta. Me dice aquí la lámina que para mover la carga Q desde el infinito hasta una distancia R, si aplicamos la ecuación que tenemos arriba, me dice que el trabajo para mover la carga desde el infinito al punto R es igual al producto de K por el producto de las cargas por diferencia de distancias. Pero cuando hacemos la distancia, hacemos este inverso de 1 sobre el infinito, muchachos, 1 sobre un número muy grande, resulta que eso se hace 0. Entonces, aquí tenemos, esta es la ecuación que me permite calcular el trabajo para mover una carga desde un punto muy alejado hasta una distancia R. Y eso es precisamente la definición de la energía potencial. Esto es lo que vamos a utilizar. La energía potencial es el trabajo que realizamos para mover la carga desde el infinito hasta un punto en las cercanías a una distancia R. Y la vamos a determinar de esta manera, muchachos. Simplemente la energía potencial para cualquier, bueno, en este caso para el medio que es aire vacío va a ser la constante de Coulomb. El producto de las cargas, si aquí tengo por ejemplo una carga 1 y una carga 2, el producto de las cargas Q1, Q2, entre la distancia que separa estas cargas, que sería esta. Muchachos, nos reconectamos para continuar. Nada más hacemos un ejemplo rápido y terminamos la sesión del día de hoy. Si se acaba la sesión, los espero, muchachos. Antes de que se termine, la pregunta es, ¿qué le recuerda esta ecuación? ¿A qué se parece? La ley de Coulomb. La ley de Coulomb, efectivamente, esta es la